El reloj de la casa vieja se detuvo a medianoche, y con su silencio comenzó algo que Alejandro jamás olvidaría. Estaba sentado en el salón, rodeado de cajas de mudanza, cuando un golpe seco retumbó desde el piso superior. Alejandro murmuró: «Lucía, eres tú». Su voz apenas un susurro que temblaba entre incredulidad y miedo. El aire se volvió más pesado, como si cada respiración costara el doble, y la penumbra pareció arrastrarse hacia él. Una carcajada infantil, lejana y rota, atravesó las paredes como un cuchillo. Alejandro se levantó de golpe, su corazón retumbando, y dijo: «Esto no puede ser real». La puerta del pasillo se cerró de un portazo con violencia, haciendo eco en toda la casa. ¡Pis! Una sombra se deslizó sobre la pared, demasiado alta y delgada para ser humana. Alejandro avanzó un paso, con los ojos fijos en la oscuridad, mientras un susurro helado repetía su nombre: «Alejandro». Alejandro no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la risa quebrada del niño. A la mañana siguiente, con los ojos hundidos y el alma cansada, decidió explorar la casa. La luz del sol apenas lograba colarse entre las persianas rotas, dibujando líneas de polvo en el aire. Alejandro dijo: «Esto no puede seguir así. Necesito respuestas». Subió la escalera con pasos lentos, cada peldaño resonaba como un lamento. Abrió una puerta y encontró un cuarto cubierto de polvo, juguetes antiguos alineados en un estante. Un pequeño caballo de madera cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Alejandro retrocedió, temblando, mientras un frío inexplicable se apoderaba de su pecho. El sonido del juguete al caer resonó demasiado tiempo, como si el eco viniera de otro lugar. Alejandro respiró hondo, intentando convencerse de que era una coincidencia, pero la sensación de ser observado lo atravesaba como agujas. Caminó hacia la ventana y la abrió con esfuerzo. El aire frío del exterior entró como un suspiro helado. Dijo en voz baja: «Lucía, si esto eres tú, dame una señal». El silencio se hizo tan espeso que parecía sofocarlo. De repente, el espejo polvoriento del cuarto reflejó una sombra detrás de él, alta, distorsionada. Alejandro giró de golpe, pero no había nadie. Alejandro salió del cuarto apresuradamente, con el corazón desbocado. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, cada puerta cerrada como un secreto. El silencio se rompió con un susurro que reptó por las paredes: «Alejandro». Su nombre se repetía, cada vez más cerca, hasta que sintió el aire frío en la nuca. Se giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Dijo en voz temblorosa: «Esto no es real, no puede serlo». Sin embargo, sabía que lo que habitaba la casa no era imaginación. El reloj en la planta baja resonó de nuevo, aunque seguía detenido a medianoche. El eco del reloj congelado a medianoche lo perseguía aún, en pleno día. Alejandro bajó las escaleras con pasos rápidos, buscando huir de la voz que no lo dejaba. Al llegar al salón, notó que una de las cajas de mudanza estaba abierta. Dentro había un retrato antiguo enmarcado, la imagen de una familia desconocida, todos serios, con miradas vacías. Alejandro dijo: «¿Quiénes son ustedes?». El aire se volvió denso y de repente, el rostro del niño en la foto pareció moverse, apenas un parpadeo imposible. Alejandro dejó caer el cuadro, el cristal se rompió en el suelo, y en ese instante la risa volvió a escucharse. El amanecer trajo consigo un silencio incómodo, como si la casa respirara al compás de los recuerdos. Alejandro bajó la mirada hacia el retrato roto, aún en el suelo, y sintió un nudo en el pecho. Murmuró: «Lucía, me sigues aquí, ¿verdad?». Cerró los ojos y recordó sus risas juntos, los paseos bajo la lluvia, la vida que ahora le parecía un sueño lejano. Cada sombra en las paredes parecía dibujar su silueta. Un golpe seco lo hizo estremecer. Una de las cajas cayó sola, esparciendo viejos papeles y cartas amarillentas. Entre ellas, reconoció la letra de su esposa. Con manos temblorosas, tomó la carta y apenas pudo leer la primera frase: «No olvides lo que juramos».
El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras avanzaba hacia la cocina. El silencio pesaba como una manta húmeda. Al entrar, encontró una taza de café humeante sobre la mesa, aunque él no la había preparado. Sus dedos se crisparon y dijo: «Esto no puede ser posible». El vapor ascendía lentamente, y el olor a café fresco lo transportó a las mañanas con Lucía. Cerró los ojos y escuchó un leve tarareo, la misma melodía que ella solía cantar. Alejandro se apoyó en la encimera, con lágrimas contenidas, y susurró: «Te necesito, pero no así». El tarareo cesó de golpe, dejando un vacío aún más opresivo. Buscando respuestas, Alejandro recorrió la planta baja hasta encontrar una puerta vieja que llevaba al sótano. Dudó unos segundos antes de girar la cerradura oxidada. El aire frío que subió desde abajo le erizó la piel. Bajó lentamente los escalones de piedra, cada crujido resonaba como un aviso. En la penumbra, descubrió muebles cubiertos por sábanas, y sobre una mesa, un diario encuadernado en cuero. Alejandro lo abrió con manos temblorosas y susurró: «Tal vez aquí encuentre la verdad dinta». Las páginas crujieron, y en la primera hoja leyó un nombre que le heló la sangre: Lucía Fernández, 1992. El diario estaba lleno de anotaciones caóticas, nombres tachados y fechas antiguas. Alejandro pasó las páginas con rapidez, sudor resbalando por su frente. Encontró un pasaje escrito con furia: «Nadie escapará del precio de la traición, Pontou». Cerró el libro de golpe, sintiendo que las palabras ardían en su piel. El sótano se llenó de un susurro colectivo, como voces superpuestas que provenían de todas partes. Alejandro retrocedió contra la pared temblando y gritó: «¡Basta!». Las voces cesaron al instante, y la lámpara colgante osciló suavemente como si algo invisible la hubiera empujado. Con pasos inseguros, Alejandro regresó al salón, aferrando aún el diario. El reloj de la pared seguía detenido en medianoche, aunque el sol brillaba afuera. Se dejó caer en el sofá, agotado, y cerró los ojos. En su mente apareció Lucía, con la misma sonrisa cálida de antes. Alejandro dijo entre sollozos: «¿Qué intentas decirme? ¿Por qué no me dejas en paz?». De repente, sintió una mano fría rozar su hombro. Abrió los ojos bruscamente, y el sofá vacío a su lado parecía hundirse como si alguien invisible estuviera sentado allí. La tarde cayó pesada sobre la casa, y el reloj detenido parecía absorber la luz. Alejandro hojeó de nuevo el diario, temiendo encontrar su nombre entre las páginas. Dijo en voz baja: «Si esto tiene que ver contigo, Lucía, necesito entenderlo». El papel olía a humedad y tiempo, y una anotación hablaba de pactos rotos y juramentos bajo lluvia. Alejandro recordó la noche en que juraron no ocultarse nada. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Era Diego, con su ceño escéptico y su postura segura. Diego dijo: «Vengo porque sonabas mal por teléfono, pero no pienso creer en fantasmas». Alejandro respiró hondo y respondió: «Solo escucha lo que pasa cuando cae el silencio». Cuando cae el silencio. Entonces, la risa infantil cruzó el pasillo como una cuchillada helada. Diego se quedó inmóvil. Diego recorrió el pasillo con pasos medidos, examinando las paredes. Dijo con tono controlado: «Las casas viejas crujen, nada más». Alejandro señaló el reloj inmóvil y explicó: «Se detuvo a medianoche y no volvió a moverse». Un murmullo se coló desde la escalera como un canto apagado. Diego frunció el ceño y acercó la oreja. La temperatura cayó de golpe. Alejandro dijo: «¿Lo oyes ahora?». Diego tragó saliva y respondió: «Es una corriente de aire, seguro». Entonces, las huellas de polvo en el suelo dibujaron marcas de pasos que ascendían solas. Diego retrocedió, con el rostro pálido, y susurró: «Está bien. Eso no es normal». Ambos bajaron al sótano con una linterna temblorosa. La humedad pesaba y el olor a hierro viejo raspaba la garganta. Alejandro dijo: «Aquí encontré el diario». Diego enfocó una mesa y descubrió marcas grabadas en la madera.
dijo en voz baja, parece un nombre. La luz reveló letras arañadas, Lucía Fernández. Alejandro apretó la mandíbula y susurró, no puede ser una coincidencia. El susurro de múltiples voces comenzó a girar a su alrededor como viento atrapado. La lámpara osciló, y un escalofrío los atravesó. Alejandro gritó, ¡muéstrate! La linterna parpadeó, y una silueta alta y delgada se dibujó en la pared. Subieron deprisa, con el pulso golpeando en las sienes. En el salón, el retrato antiguo seguía en el suelo. El cristal roto como un mapa de grietas a un piano con tiesco. Diego dijo, hay una explicación, pero aún no la veo. Alejandro respondió, la explicación es que no estamos solos. Un susurro cercano dijo su nombre con claridad. Alejandro cerró los ojos y pidió, dime, ¿qué quieres? El aire se agitó, y una página del diario se abrió sola, mostrando una fecha, 1992. Diego señaló la línea y dijo, aquí habla de una traición, de una casa y de sangre. El reloj marcó un clic imposible. Alejandro marcó la fecha con el dedo y recordó una lluvia feroz de aquel año. Dijo entre dientes, juramos no ocultarnos nada. La casa crujió como si entendiera. Diego miró el retrato y dijo, esa familia quizá vivió aquí cuando todo empezó. Un golpe en la ventana los hizo girar. Tras el vidrio, la silueta de un niño se dibujó un instante y desapareció. Alejandro avanzó con decisión y dijo, si esto es por lo que callamos, no voy a huir. El reloj emitió otro clic y una risa apagada respondió desde la escalera. El aire se llenó de polvo y la noche pareció avanzar dentro de la sala. La noche cubría la casa con un silencio espeso. Alejandro se sentó frente al diario abierto mientras Diego encendía una lámpara. El aire estaba tan frío que su aliento se veía. Alejandro dijo, todo comenzó en 1992, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Diego respondió con firmeza, quizá con Lucía, quizá con alguien más. Un portazo sacudió la sala y ambos se pusieron de pie. El retrato roto en el suelo se movió como empujado por una mano invisible. Alejandro murmuró, ya no se esconde, quiere que lo enfrentemos. Diego, pálido, solo pudo asentir mientras el reloj marcaba otro clic. Decidieron recorrer la planta alta en busca de señales. El pasillo parecía interminable, cubierto de sombras que respiraban. Alejandro dijo en voz baja, Lucía, si eres tú, no me castigues así. De repente, una puerta se abrió sola, revelando un cuarto intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Diego cruzó el umbral y observó un vestido blanco colgado en un perchero. El aire olía a lavanda seca. Alejandro tocó el vestido con cautela y susurró. Era el suyo. Una ráfaga helada apagó la lámpara y la oscuridad se cerró sobre ellos con violencia. El cuarto se volvió un pozo de sombras. Diego intentó encender la lámpara sin éxito. Alejandro escuchó un murmullo que venía de dentro del armario. Con la voz temblorosa preguntó, ¿qué guardas ahí? La puerta del armario se entreabrió sola y dentro apareció un espejo manchado. En el reflejo, Alejandro vio a Lucía detrás de él, con su sonrisa apagada y los ojos vidriosos. Giró bruscamente, pero el espacio estaba vacío. Diego dijo, no lo mires más, es una trampa. Alejandro apretó los puños y murmuró, no puedo ignorarla, no después de todo lo que vivimos. Bajaron de nuevo, perseguidos por el eco de pasos invisibles. En la cocina encontraron a Isabel esperándolos, con un candil en la mano. Alejandro la miró sorprendido y dijo, ¿cómo entraste? Isabel respondió con calma, siempre supe que volverías a esta casa, hijo. Diego la observó con desconfianza. Isabel colocó el candil sobre la mesa y añadió, el espíritu no busca venganza al azar. Guarda una deuda que aún sangra. Alejandro se inclinó hacia ella y preguntó, ¿qué sabes de Lucía? Isabel bajó la mirada y guardó silencio, mientras el candil chisporroteaba. El silencio tras las palabras de Isabel fue insoportable. Alejandro la apremió. Dime qué ocultas. Ella levantó la mirada con lágrimas contenidas y dijo, Lucía no murió por azar. La casa la reclamó porque su sangre estaba ligada al pasado. Diego murmuró,
Incrédulo, ¿quieres decir que fue un sacrificio? Isabel asintió lentamente. Alejandro se desplomó en la silla, con el rostro desencajado. Un ruido en el pasillo los interrumpió. El reloj, detenido desde siempre, comenzó a avanzar un segundo más. Un eco de llanto se extendió por toda la casa. El diario reposaba abierto sobre la mesa y las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Alejandro leyó en voz baja: «La traición se paga con sangre inocente». Diego apretó los dientes y dijo: «Esto es un ritual, no una historia». Isabel murmuró: «Lucía fue elegida mucho antes de conocerte». Alejandro golpeó la mesa con rabia y exclamó: «No, ella no era un sacrificio, era mi vida». El silencio se quebró con un lamento femenino que recorrió la cocina. «Pan tonto». Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, como si un recuerdo enterrado intentara salir a la superficie. Alejandro se levantó de golpe y subió las escaleras con pasos firmes. Diego lo siguió con cautela, mientras Isabel gritaba: «No subas solo, aún no estás listo». Al llegar al pasillo, Alejandro se detuvo frente al espejo del armario. En él apareció Lucía, con el mismo vestido blanco, su piel translúcida y los ojos vidriosos. Alejandro extendió la mano y susurró: «Lucía, dime la verdad». La figura abrió la boca, pero en lugar de palabras, salió un grito agudo que quebró el cristal en 1000 pedazos. Alejandro retrocedió, cubriéndose el rostro mientras Diego lo sujetaba del hombro. Los fragmentos del espejo cayeron al suelo como cuchillas, y en cada uno se reflejaba un ángulo distinto de Lucía. Alejandro vio escenas del pasado: una boda bajo lluvia, un pacto en susurros y un juramento incumplido. Su voz tembló: «Yo olvidé lo que prometimos». Diego observaba con horror, incapaz de comprender la visión. El aire se volvió denso, y una fuerza invisible empujó a Alejandro contra la pared. Escuchó la voz de Lucía, rota y lejana: «La deuda no era mía, era tuya». Alejandro gritó con desesperación: «No, yo nunca quise esto». El golpe invisible liberó a Alejandro, que cayó de rodillas, jadeando. Isabel llegó con el candil y al verlo exclamó: «Ya sabes la verdad». Alejandro la miró furioso y gritó: «Tú sabías desde el principio». Isabel sostuvo su mirada y respondió: «Tu familia firmó el pacto. Tú heredaste la deuda». Diego, incrédulo, preguntó: «¿Un pacto de sangre?». Isabel asintió lentamente. El aire se estremeció con un chillido que atravesó la casa. El candil de Isabel tembló y casi se apagó, mientras las paredes parecían gemir. Alejandro susurró: «Lucía pagó por mis pecados». El silencio tras la revelación fue insoportable. Alejandro se incorporó con los ojos enrojecidos y dijo: «Si esto es un pacto, yo lo romperé». Isabel intentó detenerlo, pero él añadió: «No voy a dejar que Lucía siga atrapada». Diego intervino: «No sabes con qué te enfrentas». El reloj de la sala sonó con fuerza, cada campanada un eco que helaba la sangre. Alejandro bajó decidido las escaleras, cada paso resonando como un desafío. En el salón, la sombra del niño lo esperaba, más nítida que nunca, con los ojos brillando en la penumbra. La casa contuvo el aliento cuando Alejandro descendió al salón y encaró la sombra del niño. El reloj sin vida parecía latir en el silencio. Alejandro dijo: «No huyas más de mí». La penumbra tembló como agua oscura. Diego se colocó a su lado con la mandíbula apretada y murmuró: «Si haces esto, no habrá vuelta atrás». Isabel entró con el candil y afirmó: «El pacto se rompe con la verdad y con sangre que asume su culpa». Alejandro apretó el diario contra el pecho y recordó el juramento bajo lluvia. El eco de Lucía se filtró desde las paredes y susurró: «Cumple lo que prometiste». La sombra dio un paso hacia ellos y un frío denso les arañó la piel. Alejandro dijo: «Si alguien debe pagar, seré yo». El reloj respondió con un clic que partió la noche en dos. El suelo vibró como si la casa despertara. Desde la escalera llegó un murmullo de voces antiguas que formaban un coro roto. Isabel trazó un círculo de sal alrededor del retrato y dijo: «No cruces hasta invocarlo por su nombre». Diego sostuvo la lámpara del techo y advirtió: «Si se corta la luz,
nos quedamos ciegos. Alejandro inclinó la cabeza y pronunció: Lucía Fernández, escucha mi verdad. La llama del candil creció y reveló letras quemadas en el marco del retrato. Alejandro dijo: te fallé cuando oculté el pacto. El aire olió a metal y a lluvia vieja. La sombra vibró, como dolida por un recuerdo. El círculo brilló con un resplandor tenue. Una corriente helada recorrió el salón y arrastró las hojas del diario. Alejandro leyó en voz alta: la deuda se salda con verdad o con repetición del daño. Diego dijo: entonces, di todo. Alejandro clavó la mirada en la oscuridad y confesó: sabía del pacto y callé por miedo. La casa respondió con un crujido que parecía un sollozo. Isabel sostuvo el candil y rezó en silencio. Un contorno de mujer emergió del retrato, roto. Era Lucía, pálida y quieta. Alejandro dijo: te fallé, pero no te entregaré otra vez. La sombra del niño retrocedió un paso, indecisa. La figura de Lucía levantó el rostro con una tristeza inmensa. Pum. Su voz sonó quebrada: no quiero venganza, quiero reposo. Alejandro extendió la mano y dijo: perdóname por no hablar. Una ráfaga apagó casi el candil y el salón quedó en penumbra helada. Diego gritó: ¡la luz! Isabel protegió la llama con la palma y sentenció: el niño no es quien crees, fue el primer precio pagado. La sombra se partió en jirones y mostró un rostro antiguo, ajeno a Lucía. Alejandro sostuvo firme su voz: no más sangre. El reloj marcó otro clic y el círculo de sal chisporroteó con un destello. El clímax estalló cuando la casa entera emitió un lamento. Las paredes exhalaron polvo como ceniza. La sombra, ahora con rostro de adulto, rugió sin voz y cruzó el borde del círculo. Alejandro se adelantó y dijo: la deuda es mía, te reconozco y te libero. Se cortó la palma con el cristal del retrato y dejó caer una gota en el marco. Isabel gritó: nómbralo y cierra. Alejandro declaró: renuncio al pacto y reclamo la paz de Lucía. Diego sostuvo la lámpara más alto y clamó: termina esto. La llama se elevó y el reloj emitió un último clic. El silencio cayó como una losa. En el retrato, la mirada de Lucía se suavizó. El silencio posterior al ritual pesaba como un invierno antiguo. Alejandro permaneció inmóvil, con la respiración enredada en el polvo inmóvil. Diego dijo en voz baja: ¿se acabó? Isabel apoyó el candil sobre la mesa y respondió: la casa cede, pero las deudas dejan eco. Alejandro miró el retrato y susurró: Lucía, si puedes oírme, te dejo ir. Una corriente de aire recorrió el salón, suave como una caricia. El círculo de sal se deshizo sin violencia. Diego exhaló por primera vez en horas. Isabel añadió: ahora debes cerrar lo que abriste con verdad. Alejandro asintió, sintiendo que su pecho se aflojaba, aunque el reloj siguiera detenido en medianoche. La luz pálida del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Alejandro recogió los restos del cristal con cuidado, como si cada fragmento guardara un adiós. Dijo con ternura: gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Diego observó el suelo, luego alzó la vista y dijo: no puedo explicarlo, pero lo vi. Isabel caminó hacia la ventana y murmuró: cuando la verdad se nombra, los muertos se aquietan. El reloj no sonó, pero el silencio ya no dolía. Alejandro colocó el marco sobre la repisa, sin vidrio, dejando que la imagen respirara por fin. Subieron al dormitorio detenido en el tiempo. El vestido blanco colgaba donde lo dejaron, inmóvil y sereno. Alejandro dijo: no quiero borrar tu rastro, quiero honrarlo. Diego tocó el marco de la puerta y añadió: puedes vender la casa y marcharte. Isabel negó con la cabeza y afirmó: primero acepta lo que fuiste. Alejandro respiró hondo y dobló el vestido con respeto, colocándolo en una caja. Un olor a lavanda se elevó, cálido y breve, como una despedida que no duele. Te llevo conmigo, dijo, y el suelo dejó de crujir. En la cocina, Isabel calentó agua mientras el metal susurraba recuerdos. Tu voz abrió la puerta correcta, dijo con una leve sonrisa. Alejandro respondió: mi silencio la cerró demasiado tiempo. Diego añadió:
Lo que viste aquí te acompañará, pero ya no manda. Compartieron el primer café sin temblores. El amanecer entró en la estancia y empujó a la noche hacia el pasillo. Alejandro miró sus manos y murmuró: no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo vivir sin esconderlo. Isabel asintió, y el vapor ascendió como una bendición sencilla. Antes de irse, Alejandro se quedó solo en el salón. El retrato sin vidrio parecía más humano. Se acercó y dijo: te dejo ir, pero no te olvido. La casa respondió con un suspiro leve. Tomó las llaves y caminó hacia la puerta. En el pasillo, el reloj inmóvil soltó un clic tímido. Alejandro se detuvo. Sonrió cansado y susurró: eso será suficiente. Al cerrar, una risa infantil, apenas un eco, cruzó la madera y se apagó, dejando un hilo de duda que no lastimaba. Afuera, el día ya era del todo día.